Vamos a estar predicando en esta noche bajo el tema el Dios de las oportunidades. Dígale que está a su lado, el Dios de las oportunidades. Y ciertamente tenemos que entender y comprender que si hoy usted y yo estamos aquí, es porque Dios nos dio una oportunidad, porque Dios nos permitió, ¿verdad?, llegar hasta Él para poder caminar y desatar lo que Él había dicho desde la eternidad y por la eternidad. Vivimos en un mundo donde los errores muchas veces parecen definirnos y las segundas oportunidades, Raiza, no son muy comunes, son muy raras, ¿verdad? Cuando se habla de darte una segunda oportunidad, es como que eso no existe, porque la Biblia establece que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y entonces cuando se trata de darte una segunda oportunidad, la gente no está muy animada de hacer esto. Sin embargo, la Biblia revela que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Dígale, mi Dios es un Dios de oportunidades. A lo largo de las escrituras vemos que Jesús extendió gracia y perdón, incluso a aquellos que parecían no merecerlo. Este pasaje nos presenta a dos hombres, diga dos hombres, que al final de sus vidas tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Salvador. Yo quiero que imagines si al final de tu tiempo tú tienes la oportunidad de encontrarte con el dador de la vida. ¿Qué tú y yo haríamos? ¿Aprovecharíamos bien el tiempo o desperdiciaríamos el tiempo como uno de ellos lamentablemente lo hizo? Uno aprovechó la oportunidad de encontrarse con el Padre y otro la rechazó, porque Jesús da oportunidad incluso en el momento que tú entiendes que no hay oportunidad. Lo voy a repetir. Jesús da oportunidad incluso en el momento que tú y yo entendemos que no hay oportunidad. Cuando tú entiendes esto, automáticamente tu vida cambia drásticamente. Porque lo primero que te dice el infierno es cuando usted y yo fallamos o metemos entre, como decimos en el buen argot de la calle, la pata, que ya no hay nada que hacer, que ya no hay oportunidades, que todo se perdió. Sin embargo, vamos a ver a través de la historia bíblica y de este pasaje que el Dios que tú y yo le servimos y que decimos profesar es el Dios de las oportunidades. Dígale, es el Dios de las oportunidades. Hoy aprenderemos cómo las respuestas de estos dos hombres refleja el corazón de Dios y cómo esto aplica a nuestras vidas, Pastor Lemuel. Nuestro Dios es un Dios poderoso de oportunidades que ciertamente extiende su gracia tanto a pecadores o a los pecadores más alejados como a quienes tienen el privilegio de servirle en su obra. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de Dios que nos da, ¿verdad?, varias oportunidades para arrepentirnos y reconciliarnos con Él, pero también cómo nuestras, ¿verdad?, actitudes pueden provocar de tener la respuesta de parte de Dios para nuestra vida y el llamado que Él nos ha hecho desde la eternidad. ¿Está conmigo en esta noche? Hoy reflexionaremos sobre tres figuras, diga tres figuras. Los ladrones, los dos ladrones de la cruz, que representan dos actitudes hacia Dios. Judas Iscariotes es la segunda figura, quien caminó con Jesús, pero no aprovechó la gracia ofrecida. Y el fariseo y el publicano, que ilustran el contraste entre el orgullo espiritual y la humildad de un hombre o un ser humano. Cuando tú entiendes que el Dios que te llamó va a agotar todo lo posible para que tú y yo volvamos a Él, automáticamente nuestra vida empieza a cambiar significativamente. Hoy en día tenemos hombres y mujeres de Dios y jóvenes fuera de la gracia y del evangelio de Dios porque alguien le ha dicho que no hay oportunidad, porque alguien le ha dicho que no hay solución para su problema, porque alguien le ha dicho que en el momento que cayeron y fallaron, automáticamente quedaron descualificados. Diga conmigo, ciertamente el Dios que tú y yo le servimos
Vino a buscar y a salvar, como establece la Biblia, lo que se había perdido. Y lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. ¿Qué fue lo que se perdió? Que Jesucristo tuvo que venir a hacer lo que nosotros no podíamos. Fue la intimidad, fue la relación, fue la cercanía de estar cerca del Padre. Él prefirió morir que no vivir sin ti. ¿Alguien está conmigo? Él prefirió ser crucificado, ser contado entre malhechores, entre gente sin reputación, diga, sin reputación, antes que vivir sin ti. Yo no sé por qué la gente cuida tanto la reputación. Yo no sé por qué la gente cuida tanto, ¿verdad? Lo que es la reputación, valga la redundancia, porque ciertamente quien te da o te quita se llama Dios. Quien te da o te quita se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, muchas veces usted y yo pensamos que la gente nos puede dar algo o quitar algo, pero no puede darte más allá de lo que Dios te entrega, lo que Dios te dé. Cuando tú entiendes que el único que puede darte o quitarte algo se llama Dios, automáticamente empiezas a respirar, automáticamente empiezas a avanzar, automáticamente empiezas a entender cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida, porque cuando tú estás cerca de Dios, todo empieza a suceder, todo empieza a cambiar, todo empieza a transformarse, todo empieza a moverse, porque tú y Dios son mayoría. Por eso el tema de esta poderosa noche es el Dios de las oportunidades. Y ciertamente, cuando miramos las figuras que vamos a analizar en esta noche, el primero que quiero empezar tocando es un personaje que es muy conocido por muchos de nosotros, porque diga el que está a su lado, fue el que traicionó, fue el que vendió, fue el que realmente hizo lo contrario a lo que la gente estaba acostumbrada a hacer. Sin embargo, aunque él hizo lo malo delante de la presencia del Señor, si él hubiera hecho lo correcto al final, Dios le hubiera perdonado, Dios le hubiera restaurado, Dios le hubiera dado la oportunidad que él necesitaba tener en ese momento. Sin embargo, dígale que está a su lado, no lo hizo. Un hombre llamado Judas Iscariote es el hombre conocido como el que tuvo la oportunidad perdida. Estuvo alrededor de 3 años con Jesús, oyendo sus mensajes, verificando sus milagros, viendo las maravillas, siendo enseñado por el mismo verbo como establece la Biblia. No estaba con el apóstol Pablo, no estaba con el apóstol Pedro, él estaba con el mismo Jesús. O sea, ¿qué le faltaba a este hombre para entender y comprender que estaba con el dador de la vida? Estuvo 3 años, dígale que está a su lado, 3 años recibiendo palabra, recibiendo unción, recibiendo ejemplo, recibiendo enseñanza, y sin embargo 3 años para él no fueron suficientes para al final hacer lo que tenía que hacer, lamentablemente traicionar a Jesús. Cuando tú y yo estamos en un lugar y no entendemos cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios, cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos saca del camino. Cualquier cosa nos desanima. Cualquier cosa hace que usted y yo vendamos nuestra primogenitura por lo primero que aparezca en el camino. Hoy hay que entender y comprender que no necesariamente estar dentro de la casa de Dios te garantiza una posición cercana en el reino de Dios. ¿Está conmigo? Tú tienes que comprender que como Judas muchas veces podemos estar en la casa de Dios, pero lejos del maestro, lejos de su instrucción, lejos de su enseñanza, lejos de lo que él tiene que decir y hablar hacia nosotros. Por eso es muy importante que tú comprendas en esta noche que el Dios que tú y yo le servimos, si nosotros venimos en la actitud correcta, venimos en el mover correcto, venimos en la autoridad correcta, él nos va a dar la oportunidad de arreglar lo que hemos hecho mal. Judas rechazó esa gran oportunidad, permitiendo que el orgullo y el pecado lo alejaran de la gracia de Dios. La gracia no es otra cosa que la oportunidad que Dios te da que tú y yo no merecemos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios. Dígale que está a su lado, es un regalo.
que Dios quiere otorgarte, que Dios quiere entregarte, que Dios quiere soltarte. Cuando tú entiendes que simplemente lo único que tú y yo tenemos que tener es la actitud correcta de humildad delante de la presencia de Dios, nuestra vida puede cambiar significativamente, aunque no entendamos lo que sucede a nuestro alrededor. Su historia nos enseña que estar cerca de Dios, como decía, en apariencia, no es suficiente si no rendimos nuestro corazón a Él. El problema está en que usted y yo no decidimos rendirnos. Y cuando usted y yo no decidimos rendirnos no es otra cosa que entregarle todo. Dígale, entregarle todo. Soltar absolutamente todo. Hoy vivimos en un tiempo que Dios te da la oportunidad de tú y yo podernos rendirnos a Él, pero tú y yo tenemos que tener el deseo y la voluntad de hacerlo. Si usted y yo no tenemos el deseo y la voluntad de hacerlo, nada va a cambiar, nada va a suceder, nada se va a transformar en tu vida como nada se transformó lamentablemente en la vida de Jesús. Sin embargo, habían dos ladrones, diga dos ladrones. Ambos estaban en la cruz, al lado de Jesús. No predicaron la palabra, no repartieron tratados, no fueron llamados apóstoles, no fueron llamados evangelistas, no fueron llamados misioneros, no fueron llamados maestros, no fueron llamados pastores. Sin embargo, habían hecho algo que probablemente usted y yo en algún momento dado lo hemos hecho, le habían fallado a Dios. Habían permanecido alejados del Padre y en sus postrimerías se encontraron ¿con quién? Con Jesús. En una situación que usted y yo podemos entender y comprender que no era la mejor. Jesús estaba junto a ellos sin merecerlo, a recibir el mismo castigo que ellos iban a recibir. Y en medio de ese proceso, los dos hablaron, los dos se acercaron al maestro. El problema es que uno de ellos se acercó para cuestionarlo, se acercó para injuriarlo, se acercó para desacreditarlo, mas el otro entendía quién había llegado a ese lugar. A veces Dios llega a nuestra vida, a veces Dios llega a nuestra casa, a veces Dios llega a nuestro matrimonio, a veces Dios llega a nuestro entorno y usted y yo, como Jacob siempre he dicho, no lo sabemos y por cuanto no lo sabemos, empezamos a hablar lo que no tenemos que hablar, empezamos a decir lo que no tenemos que decir, empezamos a hacer lo que no tenemos que hacer y automáticamente despreciamos la oportunidad que Dios nos da en esos momentos. El Dios de las oportunidades es el tema de esta noche. Estos dos hombres tenían la oportunidad de reconciliarse con Jesús. Uno de ellos tomó el camino del cuestionamiento, como muchas veces usted y yo probablemente lo hemos tomado. Cuando no entendemos el plan de Dios, cuando no entendemos el proceso y el dolor de la prueba en nuestra vida, empezamos a cuestionar por qué Dios permite esto en nuestra vida, por qué Dios permite esto en nuestra casa, por qué Dios permite esto en nuestro matrimonio si Dios es el Dios de las oportunidades. Cuando usted y yo no entendemos el plan de Dios, lo mejor que usted y yo podemos hacer es permanecer callados. Es guardar silencio ante Jehová, es venir delante de Él. Tal vez yo no entiendo, tal vez yo no comprendo lo que pasa, tal vez no sé lo que sucede. Sin embargo, yo sé que la bondad tuya, porque tú eres un Dios de oportunidades, me va a salvar, me va a restaurar y me va a llevar a mi destino profético. El Dios de las oportunidades. Hay gente que ni aún estando en el mismo lugar de condenación, bajo la misma sentencia, cambia. Y uno de ellos no cambió. Sin embargo, el otro reconoció quién era el que había llegado. Y le dijo, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Fue suficiente para que Jesús le garantizara la salvación inmediata. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo pasado. Era un ladrón, dígale que está a su lado, era un ladrón. Era un hombre despreciado por la gente. Era un hombre criticado por la gente. ¿Qué reputación podía tener aquel ladrón? Ninguna. No había nada bueno en aquel hombre. Sin embargo, reconoció que el que había llegado al lado de él era el dador de la vida. Es bien importante entender que tú y yo tenemos
que acercarnos a Él, como siempre digo, por lo que Él es y no por lo que nos puede dar. Cuando tú conoces la esencia de Dios, tengas o no tengas, tú vas a adorar. Te vaya bien o te vaya menos bien, tú vas a exaltar. Tengas en la nevera algo o no tengas, tú vas a adorar al Padre porque entiende que Él es el dador de la vida, que Él es el dueño del oro y de la plata. Y cuando Él está, todo va a estar bien. Dos hombres, diferentes destinos. La diferencia entre estos dos ladrones no fue el tipo de pecado, sino la respuesta a la oportunidad que Dios le dio. Ambos eran pecadores, ambos merecían la muerte. Sin embargo, uno de ellos, reconociendo al Padre, se arrepintió. A Jesús en este caso, se arrepintió con sus acciones. Inclusive reprendió al otro. ¿No se ha encontrado usted en momentos dados donde llega gente que no le sirve a Dios y son más cristianos que los mismos que están en la casa? Muchas veces hay gente que usted y yo hemos enviado para el infierno y nos vamos a sorprender porque los vamos a ver allá arriba. Gente que hemos declarado que no tienen ningún tipo de oportunidad porque hemos dicho, ese está más perdido que Caín. Sin embargo, las oportunidades que Dios da son hasta el último momento. Si alguien viene y se acerca a tu vida o a la vida de Jesús en este caso, pidiendo una oportunidad, el que a él viene, la Biblia establece, él no lo va a echar fuera. Cuando tú entiendes esto, comprendes que las oportunidades de Dios, dígale que está a su lado, son para todos. El Padre no hace acepción de personas. El Padre nos salva a de Dios pentecostal, a Cristo misionera, ¿verdad? Nos salva a los bautistas, a los metodistas, a los wesleyanos, al movimiento independiente. En la bondad de Dios y las oportunidades de Dios son para todos. Cuando tú entiendes que son para todos, dígale que está a su lado, son para todos. Y todo es lo mismo aquí que en la China. Me encanta predicar con ustedes. Por eso aquellos dos ladrones tuvieron la misma oportunidad. Por eso Judas, hasta el momento final, tuvo la misma oportunidad. Al final, uno la aprovechó y dos de ellos no lo hicieron. En esta misma historia aparece un pasaje en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, que probablemente habrás tenido la oportunidad de escudriñar anteriormente, y es la famosa parábola, ¿verdad?, de la arrogancia de un fariseo y un publicano, un hombre que entendía que tenía a Dios agarrado por la túnica y otro que no se atrevía a mirar a la presencia de Dios cuando venía delante de él porque entendía que le había fallado tantas veces que no era digno de recibir la oportunidad que Dios le quería otorgar. Sin embargo, la Biblia establece que aunque ambos fueron perdonados, lamentablemente para el publicano, para el fariseo, perdón, el publicano fue perdonado primero que el otro. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vienes a Dios con el corazón correcto, con la actitud correcta, en el mover correcto, no importa si tú le has fallado a Dios, cuando tú dices, me equivoqué, la embarré, lo hice mal, simplemente estoy aquí no para justificarme, sino para entender que tú eres un Dios de oportunidades y la oportunidad que hiciste y clavaste en la cruz del Calvario, yo la quiero para mí ahora. Humildemente vengo a decirte, perdóname. Automáticamente Dios te perdona. El publicano reconoció su falta. ¿Cuántas veces venimos a la presencia del Padre tratando de negar lo que nos pasa? Como Judas estamos escuchando la enseñanza. Como Judas estamos caminando con el Maestro. Como Judas estamos alejándonos poco a poco del mover y la oportunidad de Dios. Sin embargo, hemos decidido tomar el camino contrario a lo que Dios quiere. Fíjese que cuando usted y yo venimos a la presencia del Padre, el Padre nos llama sabiendo aún que usted y yo le íbamos a fallar. Usted piensa que usted viene porque usted es perfecto y que tiene dos alas. Sin embargo, cuando Dios lo llama, verifique toda la historia bíblica, se va a dar cuenta que Dios llamó a hombres imperfectos para elevarlos y llevarlos a su destino profético. Eran gente que habían fallado, eran gente que habían traicionado, eran gente que habían decepcionado. Sin embargo, aunque no servían para la sociedad,
servían para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como Dios es un Dios de oportunidades, le estaba dando la oportunidad que le dio a Judas de arreglar sus caminos. 3 años, repita conmigo, 3 años, le dio la oportunidad a Judas de arreglarse. Y para que se arreglara, le dio una de las cosas más valiosas, que fue que trabajara en el área de las finanzas. A un hombre, Elisamuel, que tenía problemas con la finanza y le sueltan la bolsa. ¿Cómo usted entiende eso, lo que es la oportunidad de Dios para tu vida? ¿Qué Dios quería? Que se cocotara, que matara, no, que pudiera vencer lo que lo estaba matando. Era una oportunidad de él decidir si se agarraba de Dios o se agarraba de su propio yo. Era una oportunidad de entender y comprender que la enseñanza no caía en tierra. Jesús sabía que él estaba robando. Jesús sabía que él tenía un problema. Jesús sabía que él tenía una crisis y le estaba dando la oportunidad que él decidiera levantarse y apegarse a él. Sin embargo, dígale que está a su lado, él decidió contrariamente. A veces le echamos la culpa al Padre de los problemas que nos acontecen. Entender que Dios es un Dios de oportunidades nos va a ayudar a poder llegar a nuestro destino profético. No hay manera de que la Biblia establezca de que el que cayere quedará postrado. Dice que el que cayere no queda postrado, porque Jehová lo sostiene. ¿De qué? De la mano. Sin embargo, usted y yo decidimos hacer lo contrario. Judas rechazó la oportunidad de arrepentirse, incluso estando cerca de Jesús. Y aunque Jesús sabía la condición de Judas, todos los días lo miraba con pasión, lo miraba con temor, esperando el momento que cambiara su vida. ¿Cuántas veces Dios habrá esperado que usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de caminar? Toda la culpa la tiene el infierno y la tiene el diablo. Y muchas veces la culpa la tenemos usted y yo diga, yo tengo la culpa. Cuando yo reconozco que yo tengo la culpa y veo que le sirvo a un Dios de oportunidades, ¿qué yo tengo que hacer? Acercarme al Dios de la oportunidad. Pero para acercarte a Él tienes que venir honestamente. Tienes que venir sinceramente. Tienes que venir con un corazón contrito y humillado. El problema es que cuando usted y yo nos sentimos fuertes, ni el corazón está contrito, ni el corazón está humillado. Entonces, cuando eso sucede en nuestra vida, la oportunidad que Dios nos está dando se desvanece. Cuando empezamos a cuestionar, cuando empezamos a juzgar, cuando empezamos a señalar, cuando empezamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios establece en su palabra, automáticamente en lugar de acercarnos a Dios, usted y yo nos alejamos. Podemos estar en la casa de Dios, podemos estar cerca del maestro, nos pueden dar 20,000 palabras proféticas, pero si usted y yo no decidimos entregarnos por entero y no tener cuartos oscuros en nuestra vida, automáticamente no podremos llegar jamás a nuestro destino profético. Hoy Dios está hablando de una generación diciéndole que Él es un Dios de oportunidades, que la misma oportunidad que le dio al ladrón en la cruz y que le dio a Judas es la oportunidad que te da a ti y a mí si la queremos aprovechar. La oportunidad está 24 horas al día, 24/7, buscando que alguien la agarre, buscando que alguien la amarre, buscando que alguien se la lleve para su casa. Sin embargo, muchas veces el orgullo, el que dirán, nos preocupa más lo que tenga que decir la gente que lo que Dios tenga que decir de nosotros. Las redes, en lugar de adelantar a la iglesia, lo que han traído es un gran retraso en gran manera, porque la gente está más pendiente a lo que tienen que decir las redes que lo que tiene que decir Dios de ellos. Y automáticamente, cuando usted está más pendiente a lo que tienen que decir los demás que lo que tiene que decir Dios, como Judas pierde la oportunidad. Judas no era para perderse. Eso de que usted oye por ahí que los Judas se ahorcan solos, Señor, reprenda al diablo. Él tuvo la oportunidad que usted y yo tenemos para decir y venir a los pies del maestro. Lo hice mal. Reconozco sin excusas
que te fallé. Perdóname. Esta palabrita de perdóname no se ve con frecuencia en gente de afuera y mucho menos en gente de adentro. Nos han enseñado, pastor, a hacer de todo, menos a decir de todo corazón, perdóname. La oportunidad que Dios te da va acompañada del reconocimiento de que lo has hecho mal. Tú quieres crecer en el 2025, es necesario que reconozca que lo has hecho mal. Lo primero que usted ve cuando se hace un llamado de reconciliación, nadie pasa. Porque el temor de que digan, la pastora pasó, es que tiene sus muertitos guardados en el closet. ¿Y tú cuántos tienes? Y la uso de ella de ejemplo, ¿verdad? Porque ella no se ofende. ¿Qué te quiero decir con esto? Que entramos en un 2025 donde el Dios de las oportunidades va a empezar a traer gente y va a empezar a salvar gente que usted y yo decíamos como Judas que no tenía oportunidad. Cuando usted vea que fulano y perencejo, pastor Lemuel, vinieron a la casa de Dios, no porque nadie les predicó, sino porque Dios mismo se les reveló. Porque el Dios de las oportunidades empezó a hacer el trabajo que nos toca hacer usted y que nos toca hacer a mí. Cuando tú entiendes que es muy importante que tú trabajes mientras el día dura, cuando la noche viene que nadie puede hacer nada, es que tú tienes que estar modelando con tus manos, con tus pies, con tu boca, lo que Dios derramó sobre ti. Se trata de ser perfecto, no quítate esa presión, nunca usted y yo vamos a ser perfectos, se trata de ser honestos delante de la presencia de Dios. Lo hice mal. No tengo justificación para eso. Sin embargo, he reconocido que Él es el Dios de las oportunidades, que es el Dios que va a elevarme, que es el Dios que va a guiarme, que es el Dios que va a llevarme a mi destino profético si verdaderamente yo hago lo que tengo que hacer. El primer ladrón se burló de quien le podía dar la oportunidad. El segundo ladrón decidió reconocer que lo había hecho mal. Ambos estuvieron en el último momento con Jesús. Si hoy fuera tu último momento con Jesús, ¿qué le dirías? Si estuvieras seguro o segura que no existe un mañana, ¿dejarías para mañana lo que puedes hacer hoy? Dios nos llama a prisa a trabajar con diligencia y nos da una oportunidad hoy que probablemente mañana no esté. El mañana es incierto. Tú no sabes si mañana vamos a estar aquí. Sin embargo, tú y yo pensamos que tenemos las oportunidades de Dios para toda la vida. Hoy Dios llama a una iglesia consciente que entramos en un 2025 donde están sucediendo cambios a nivel mundial porque Dios le está dando oportunidades. Si la gente no cree por la palabra, tiene que creer por las señales. Tiene que creer por lo que está aconteciendo. Si la iglesia no habla, las piedras van a hablar. La iglesia ha preferido quedarse callada. La iglesia ha preferido hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Sin embargo, la oportunidad de Dios es tan y tan grande que aún tú entendiendo que está llegando algún mal a tu vida, ese mal se torna a tu bien si tú vienes a Cristo. Si tú entiendes lo que Dios quiere hacer contigo, dándote una oportunidad en la cruz del Calvario, tú te salvas. No era el mejor lugar, no era la mejor vestimenta, no era el mejor momento para muchos. Sin embargo, en la cruz Dios salvó a uno, diga a uno por lo menos. Habían dos y salvó uno. La oportunidad era para uno, no era para los dos. Sin embargo, uno decidió bien y el otro decidió mal. Hoy yo quiero que tú entiendas que estamos viviendo un tiempo final. Pero en este tiempo final, Dios te da la oportunidad de acercarte, si lo deseas, de reparar lo que está roto. Que probablemente en el camino se va a romper otra cosa, sí, pero ya llegaremos a esa etapa. Dios quiere reparar en tu vida y en mi vida lo que está roto. Hoy Dios quiere darte una oportunidad de sellar tu vasija quebrada para que no se te salga el aceite. A veces
decimos, es que como que yo piso y no arranco. ¿Estaremos aprovechando la oportunidad de Dios en nuestra vida? ¿Qué yo tengo que hacer que no he hecho? ¿Qué yo tengo que decir que no he dicho? ¿Qué yo tengo que doblar que no he doblado? ¿Qué yo tengo que soltar? Pregúntate ahí donde estás. ¿Estaré como el ladrón de la cruz que reconoció quién había llegado donde él? ¿O estaré como Judas 3 años en el ministerio diciendo no me van a coger? No va a haber problema. No va a haber situación. ¿Usted cree que Jesús no sabía que le estaba robando? Claro que lo sabía. A veces pensamos que Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo. Dios se da cuenta. Simplemente te da la oportunidad de que reivindiques. La decisión está en tus manos y está en mis manos. Hoy, Jesús sigue extendiendo su gracia hacia nosotros. No importa cuán lejos te sientas, Él está listo para darte una nueva oportunidad. Pero la decisión es tuya y es mía. Nos hemos ocupado tanto de ver el problema del otro que se me ha olvidado, Neilín, ver mi propio problema. Yo con mis propios problemas tengo, con mis propias crisis tengo, con mis propias debilidades yo tengo. No tengo tiempo de estar pendiente al problema del otro. Yo tengo un llamado como pastor, obviamente, y te voy a guiar, te voy a elevar si tú quieres. Pero no tengo tiempo de decirte, mira, es que te tienes que meter por aquí, te tienes que meter por acá. Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. La Biblia establece que el pecado está en que aquel que sabe hacer lo bueno, no lo hace. No está hablando de que adultere, no está hablando de que fornique, no está hablando de que te masturbe, no está hablando, ¿verdad?, de que robes, de que asesines. Está hablando de que si tú desobedeces lo que Dios estableció para tu vida, aunque sea con una buena intención, pierdes tu oportunidad. Si no, pregúntele a Usa cuando trató de sostener el arca que se iba a caer. El hombre tenía una buena intención, como probablemente la hemos tenido usted y yo en algún momento dado. Sin embargo, la directriz de Dios era que solamente los levitas podían sostener el arca de una manera. Él fue con una buena intención, como probablemente usted y yo hemos ido en algún momento dado, sin embargo, fuera de la dirección de Dios. Hoy la gente pierde la oportunidad por estar fuera de la instrucción de Dios. Hoy yo te hago un llamado para que dejes de cuestionar tanto y empieces a ver la oportunidad que Dios tiene para ti. Dios va a empezar a traer gente, como dice, que usted y yo pensamos que estaban perdidos. Y se les va a revelar el mismo por qué. Porque a veces no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pensamos, pastora, que tenemos a Dios agarrado por la túnica. Y pensamos que es cuestión de trabajo. Hay que trabajar, claro que sí. Pero sobre todas las cosas tienes que creerle a Dios. El hecho de tú creerle a Dios significa que tú te vas a mover conforme a lo que Dios te dijo y no conforme a lo que tú ves. ¿A qué Dios tú le sirves? La oportunidad que Dios te dio a ti no se la puede dar esa persona. Tienes que entender que cuando el ladrón reconoció su culpa, no hizo una oración de arrepentimiento. Escúchame lo que te estoy diciendo para sacarte y matar 2 vacas sagradas. Padre, me arrepiento de mis pecados. Lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No hay problema con eso, lo hemos hecho todos. Pero tu actitud cambió. Tu manera de moverte cambió. Tu manera de conducirte verdaderamente fue digno de la oportunidad que Él te concedió en ese momento. Solamente fueron tus labios los que hablaron. El Padre quiere que entiendas que al que no merecía oportunidad, le dijo desde hoy. ¿Desde cuándo? Hoy. No mañana, no pasado. No había un templo, el ambiente no estaba muy bueno. Estaban en el monte, en un lugar despreciable, humillante, porque el que moría bajo la cruz, eso era bien humillante.
como cualquier malhechor, y le dijo, desde hoy estarás conmigo en descanso, estarás conmigo en el paraíso. Ya no tendrás que pedir, yo te voy a entregar. Por simplemente una actitud de reconocer que el que estaba allí era el dador de la vida. Cuando otros no vieron, tú viste. Cuando otros no se movieron, tú te moviste. Cuando otros no avanzaron, tú avanzaste y llegaste a tu destino profético. Es necesario que entiendas que en este 2025 Dios nos da la oportunidad de posicionarnos en el lugar donde Él nos quiere, pero hace falta una decisión tuya y mía para llegar a nuestro destino profético. No se trata de ser perfecto. Y así usted tiene que venir a su presencia. Lo hice mal, pero hoy estoy dispuesto a cambiar. Decir que lo hice mal y seguir en la misma actitud no vale la pena. Lo hice mal, pero estoy dispuesto a hacerlo bien. Si hablé de aquel, del otro, estoy dispuesto a hacerlo bien. Si deshonré a aquel o al otro, estoy dispuesto a hacerlo bien. El problema de usted hablar y murmurar es que lo que usted tira hacia afuera, después es bien difícil como el confeti recogerlo. Después que usted tire una palabra contraria, es muy difícil recogerla. Tiene que haber arrepentimiento, claro que sí, más allá del remordimiento. Pero tiene que haber una acción que provoque que ese daño que usted hizo sea reparado. Si le habló a 40 personas, usted tiene que ir y decirle, mira, yo lo hice mal. Ensucié lo que no tenía que ensuciar. Sin embargo, pido perdón. Que mis hechos hablen más que 1000 palabras. El reino de los cielos se vive por honra. Y muchas veces usted y yo deshonramos a Dios y a los líderes que Dios ha puesto a nuestro cargo con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestra guianza. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Hoy Dios nos llama a entender que la oportunidad es para todos, pero no todos deciden agarrarla. Si tú entiendes lo que yo te estoy predicando en esta noche, el 2025 va a ser tu mejor tiempo, es tu mejor año. Antes de tú pedir, como he dicho en otras ocasiones, se te va a entregar. Porque como el ladrón en la cruz dices, reconozco que lo hice mal, reconozco que te he fallado, pero hoy vengo a enmendar mi falta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo capítulo con una nueva enseñanza. Bendiciones.